¿Seguimos? ¿Les parece? Antes de seguir avanzando, hablábamos con Celeste recién, hay un tema que no debemos olvidar y debemos exigir que se cumpla. Cuando empieza esa investigación, yo les comenté así por arriba que, bueno, luego de investigación se pide orden de allanamiento, se cumple con orden de allanamiento. Una de las primeras cosas que debemos evaluar es la orden de allanamiento, si fue dada para el lugar correcto, si fue dada con habilitación de día y hora. Porque muchas veces allanan a la policía en horas que no era la correcta y el allanamiento es ilegal. Y la causa se va para atrás. Otra cosa que hay que evaluar son las actas de procedimiento. Porque siempre encontramos falsedades. Siempre. La policía trabaja mal y nosotros debemos agarrarnos y debemos aprovechar esas fallas que tiene la policía. Por falta de formación, por falta de capacidad, porque a veces los excede. Entonces, en eso tenemos que ser prolijos y tenemos que tener el ojo del águila. Una vez que es detenida la persona, a no ser que sea un delito muy aberrante o un delito con que tengan que dictar el secreto de sumario o la incomunicación, en provincia de Buenos Aires son 24 horas, prorrogables por 24 horas más. Y generalmente en provincia no dictan el secreto de sumario, es más del federal. Pero una vez que podamos tomar contacto con la causa, ver los elementos que hay, y yo hoy les hablé de Francesco Carrara, y él, que después le vamos a mandar un trabajo minucioso de lo que es la indagatoria, lo que debemos observar, pero cualquier persona que tengamos imputada, lo primero que tenemos que ver es de qué, cómo, cuándo, dónde, circunstancia, tiempo, modo y lugar. Porque generalmente los fiscales son muy vagos cuando arman el auto de imputación y nosotros, lejos de decirle, no, mire, no me está indicando cuál es el delito preciso, tiempo, modo y lugar, porque te dicen generalmente y entre el tal día y tal día, y qué día fue. Y generalmente no lo observamos. Entonces le decimos a nuestro cliente, el sumario es demasiado grande, te mantengo en silencio, pero te mantengo en silencio mientras estudio, investigo la causa, me reúno con testigos, me reúno con elementos, y empiezo a armar lo que es la teoría del caso. ¿Para dónde voy a llevarlo? ¿Para dónde voy a trabajar? Buscar liberarlo. Porque el fiscal ya piensa que tiene todo armado, que tiene todo cerrado, y que lo va a dejar preso. Y te lo dicen. Y conocer los elementos del delito. Entonces, generalmente no lo hacemos, y después, cuando nos damos cuenta, tenemos que presentar sendos recursos cuando lo podemos hacer en el momento. Y generalmente no lo hacemos. A veces, porque les voy a repetir, la facultad nos enseña muchas cosas, pero otras nos enseña la práctica. Y solamente la práctica nos pone en un nivel de poder darnos cuenta en el momento y de poder pelearnos con el fiscal y decirle, mire, así como está, de qué constancia, que no va a declarar, porque no sé de qué lo está indagando. No sé por qué. Después nosotros, desde lo legal, de acuerdo al tipo que lo hayan imputado, analizaremos los elementos del tipo, si son condicentes o no, con la imputación que tiene, con los elementos que tiene el fiscal, para decir que cometió tal delito. Y si no es así, es el momento oportuno de decírselo al juez de garantías, señor, mire, acá no hay elementos para imputarlo, libérelo, o que el fiscal empiece a hacer las cosas como tiene que hacer. Otra cosa que los jueces son renuentes, y ahí está nosotros ponernos firmes con los jueces. A mí me tocó en Azul, en una causa de 15 policías, todo asociación ilícita, donde el fiscal general salió en televisión diciendo que había detenido una banda de policías en la ruta que cobraba coimas. Entonces le dije a la Cámara en la audiencia oral, ustedes son jueces hace 40 años, ¿nunca lo detectaron? ¿No saben qué pasa sobre las rutas? ¿Jueces de qué?
El problema somos nosotros que no escribimos. Y a veces, yo un día en el Colegio Público de Capital Federal fui a un curso hace muchos años y un abogado me dijo, hay que denunciar. Y yo le dije, ¿de qué vivimos? Si nos ponemos a denunciar, no vivimos después, porque no nos van a dar nada. Con los años aprendí que, contrariamente a eso, los jueces y los fiscales no quieren abogados conflictivos. No quieren abogados que hagan quilombo. No quieren abogados que pateen puerta. No quieren abogados que se pongan firmes. Aprendí cuál era el secreto, pero lo sigo un fiscal, sin querer. Entonces, cuando nos sentamos y escribimos como tenemos que escribir, por eso le digo que muchas veces el egoísmo de muchos abogados de no compartir, de no enseñar, o de reírse, o de los empleados judiciales, de los cuales he trabajado 10 años en el fuero y conozco de adentro que piensan, porque hay muchos abogados que lejos de hacer lo que tienen que hacer, hacen escritos a mano alzada, escritos que no sirven para nada. ¿Está en silencio? Claro. No. Que escritos muy rudimentarios, sin fundamentación alguna, y que después se le terminan riendo. Por eso tenemos que ser contundentes. Por eso le decía de Francisco Carrara este trabajo excelente que se llama la declaración indagatoria y el hecho imputado. Que son dos elementos fundamentales que debemos tener en cuenta para seguir llevando el hilo de una investigación y para saber cuál es. Porque si no, después nos llegamos a juicio oral y nos encontramos que la audiencia antes o el momento antes de cerrar la prueba, el fiscal dice, bueno, ya lo voy a ampliar por un delito que no investigó, que no acusó. Y abogados que consienten porque no saben cómo oponerse. Y ahí está el problema que tenemos, que dejamos un tipo con prisión perpetua. Y ahí está el problema que después nos denuncien. Y nosotros como abogados tenemos una doble responsabilidad. Una responsabilidad penal por una mala praxis y un daño y perjuicios por el daño que le ocasionamos. Y guarda con eso, porque el médico, el odontólogo, el psicólogo, la mayoría de las profesiones tienen un seguro de responsabilidad. Nosotros no contamos con ningún seguro. Guarda con eso, porque es peligrosísimo y los efectos nocivos de una causa que nos hayamos equivocado, las pagamos con el patrimonio. Eso tenemos que ser muy, muy cuidadosos. Bueno, con el tema de la imparcialidad de los jueces, también los jueces a veces creen que son los dueños de la causa y que nos pueden decir que siga, siga. No. No es siga, siga. El juez está para velar por las garantías constitucionales, está para impedir que se violen esas garantías constitucionales. En esa causa de Azul, le dije al juez de garantías, por escrito, como debemos hacerlo, señor, venga a controlar la declaración del imputado, porque yo le he dicho al fiscal que no los elementos de cargo no condecían con la imputación que tenía y consecuentemente me tenía detenido mal a una persona porque no había indicado cuáles eran. Y el juez de garantía me dijo, no lo fundamentó. Después lo agarré en una audiencia oral y le dije de todo. Y quedó grabada. Porque ese es el tema. Y se lo dije, a usted le paga, usted juró para cumplir una función. Usted tiene obligaciones, cúmplalas. Porque, ¿saben qué? Después lo denuncié en el Consejo de las Magistraturas y después me dijeron, sí, pero usted no agotó esta instancia, usted no apeló a la prisión preventiva. Claro, es sencillo. Cuando uno llega a la prisión preventiva, que le decía, no se olviden, el 168 bis en la provincia de Buenos Aires, en esa audiencia donde uno le ganó al proceso 2 meses y tiene la posibilidad de llevarse en libertad o con una morigeración a una persona, si el juez de garantía resuelve confirmar la prisión preventiva, uno se debe ir a la cama. Entonces, ahí empiezan a jugar los tiempos. Son tiempos de descuento que tenemos que trabajar para presentar el recurso. Ahora, si no presentamos ese recurso y consentimos la prisión preventiva, después perdemos un montón de derechos. La prisión preventiva después puede ser apelada en cualquier momento o interpuesta una habeas corpus. A través de una habeas corpus después podemos venir a reclamar. Pero lo conveniente es que no dejemos firme la prisión preventiva. Ahora, cuidado, la Cámara, una vez que se pronunció, ya sabemos el lineamiento que tiene y se va a mantener hasta la elevación a juicio, que deja de intervenir esa Cámara y pasa a intervenir un tribunal oral. Pero que debemos continuar, sí, debemos continuar. Porque es la única manera
de seguir peleando por los derechos, y tal cual les decía hoy, si el proceso no es prolijo del inicio hasta el final, es responsabilidad nuestra. Y también les decía que los recursos no son nuestros, son del imputado. Y les decía que tenemos que tener una relación excelente, porque no es solo quien nos paga quien debe estar contento, sino quien cree saber más de derecho que nosotros y quien nos va a querer enseñar. Perdón. No, y que dentro de los recursos que tenemos, como les decíamos, aparte de controlar la prueba y producirla para demostrar la inocencia de nuestro defendido, tenemos estadios procesales como pedir una excarcelación, apelarla, llegar con un recurso de casación si Cámara nos deniega. El recurso, lo que es la excarcelación, es específica de los peligros procesales, demostrar la inexistencia de peligros procesales, que en realidad la carga de probarlos, de demostrar y especificar los motivos de por qué, de manera cierta, clara y precisa, el imputado puede entorpecer la investigación o que haya peligro de fuga, es el juez quien debe demostrarlo. Pero la realidad es que en los hechos, y por eso nosotros damos esta charla desde la práctica no funciona así. Somos nosotros los que tenemos que demostrar la inexistencia de esos peligros y apelar a Cámara, y si lo deniegan por el tipo de delito, la pena en expectativa, que el tipo de delito y la modalidad, que no son elementos suficientes a nivel internacional, tanto a nivel internacional como nacional. Sabemos que no son suficientes la pena en abstracto, el delito que se le imputa, porque reza el principio de inocencia sobre cada imputado en un proceso penal. Llegar a casación con un recurso, para todo ello siempre ir estudiando la doctrina y jurisprudencia actualizada respecto del tema. Después tenemos el estadio de lo que es la prisión preventiva. La prisión preventiva, bueno, como dijo Guillermo, tenemos el 168 bis, que puede ser previo a la prisión preventiva, o si no lo pidieron, ¿cómo? Debe ser previo. Debe ser previo, pero existe, a posterior de la prisión preventiva, se puede pedir, ya con la prisión preventiva dictada y firme, se puede pedir a los fines de una morigeración o una alternativa. La prisión preventiva es importantísima apelarla, y más cuando tenemos elementos probatorios que puedan demostrar la ajenidad del imputado con el proceso penal. Entonces, ya en la prisión preventiva, aparte de pelear la inexistencia de peligros procesales, se pelea la prueba, el análisis de la causa y el por qué sí y el por qué no. Después sí, ya, bueno, continúa lo que es la investigación, y más que nada para que no queden los temas sin tocar, inconclusos. El tema de, continúa lo que es la investigación, la producción de prueba a cargo de la Fiscalía. Es la Fiscalía quien tiene la carga probatoria y tiene la obligación de demostrar, de destruir el estado de inocencia que reza sobre el imputado. Lo que generalmente sucede, y bueno, yo llevo 3 años y medio ejerciendo, pero lo puede decir él con todos sus años en la profesión, que las causas se elevan a juicio. Son muy pocos los fiscales que decretan una falta de mérito, o que dictan un sobreseimiento, y la carga de la prueba termina invirtiéndose, como dice él, porque somos nosotros los abogados los que tenemos que producir y demostrar la inocencia de nuestro defendido. Luego, bueno, por eso también es importante conocer los medios de prueba para decir, bueno, respecto del tipo de delito, cuáles son los elementos que lo constituyen, y en base a eso también ver cuál es el hecho que se le imputa, conocer los elementos del hecho y del delito, para ver qué medios de prueba podemos utilizar y que sean eficaces para demostrar su inocencia. Y a lo que iba es, esto termina, y a mí me pasa muchas veces, le digo a él que me frustra, porque sé que todo lo que trabajamos a veces parece en vano, porque terminan con el cierre de IPP con el artículo 334 para ver si quedan pruebas pendientes de producción, y el fiscal requiere la elevación a juicio. Ahí nosotros, en la mayoría de los casos, nos oponemos. La oposición a la elevación a juicio es justamente para que el juez lo resuelva, y se puede apelar, obviamente, para que lo resuelva Cámara, pero en general lo que hacen es que todo se eleve y se discuta en el juicio. Pero por lo menos tenemos una IPP trabajada con un montón de elementos probatorios que nos van a acompañar a juicio. Si no, cuando llegamos a juicio tenemos solamente la prueba que quiso producir el fiscal,
y nada más. Y con eso lo condenan. Con eso tienen un elemento suficiente, porque yo les decía hoy, el fiscal no va a querer producir prueba para la defensa. Entonces nosotros le tenemos que buscar los recovecos que tiene el código, y ahí están los secretos, por eso se los estamos diciendo, de que el fiscal esté obligado a producir prueba. Porque si no le dicen, no, para el momento del 334. El 334 es el momento que se cierra el sumario y que dice, bueno, estoy por cerrar la investigación. Entonces dice, ¿usted tiene para producir algo? Sí. Entonces nos perdemos 5 o 6 meses produciendo prueba en una causa de drogas, donde le decimos de entrada a la fiscalía, dígame desde qué teléfono se hizo, pida a Telefónica el cruce desde qué teléfono se hizo, dónde impactó, cuántos minutos duró y a qué hora fue. Entre tal hora, tal hora. ¿Por qué? Perdón. Porque son en general llamados anónimos. Y la ley 23737, que es la ley de drogas, protege al denunciante anónimo. Entonces nunca vamos a poder pedir la titularidad del abonado que hizo la llamada. Pero sí ¿Por se qué lo van a hizo. proteger? Pero sí se hizo esa llamada, si realmente existió o no. Entonces, por eso les digo, porque esa es una. Después tenemos las otras circunstancias donde queremos ser declarar testigos, y les decía, si ustedes no preparan a su defendido, su ahijado procesal, y le dicen, esta es la estrategia de declarar esto, esto y esto, nombrar a fulano, sultano, como que estuvieron y qué papel cumplieron, y de esa manera estamos obligando al fiscal a que evacúe citas. Y ahí sí le decimos, de acuerdo a lo que declaró en el 308 o en el 317 el imputado de Marras, llame a declarar a fulano y está obligado, no nos puede decir que no. De otra manera nos dice que no, y después, si las hacemos producir, pasan 4 o 5 meses más para que se le haga juicio. Tiempo que tenemos un detenido, y tiempo que el tipo se quiere ir, todo detenido se quiere ir. Y si le cobramos, y somos caros, mucho más a nuestro favor, tenemos que demostrar la eficiencia. La única forma de demostrar la eficiencia es trabajar la IPP desde el inicio, no nos queda otra, porque cuando llegamos al juicio oral, nos vamos a tener que en ese andamiaje del trabajo que realizamos, estamos en igualdad de armas, o lo que creemos, porque siempre el fiscal nos lleva adelante, a pesar de que tiene obligación de comunicarnos todas las pruebas que tiene. Pero ¿qué hacen? Nos arman el legajo fiscal. El legajo fiscal no se abre hasta el juicio oral, en tanto y en cuanto el tribunal considere que hay que abrir. Entonces, es otra contra que tenemos, y todos son elementos que siempre nos van jugando en contra. Entonces, y son causas muy trabajadas, como la que decía Celeste, en la causa esta mega causa, donde tuvo que estudiar 4 cuerpos, 800 hojas, en un fin de semana, para buscar cuál era el problema, de dónde venía, y lo pudimos descubrir después en 5 renglones, cómo había sido que cayó en cana este pobre tipo, y hoy está preso en la brigada de investigaciones con 5 autores materiales del hecho, no teniendo nada que ver, y es complicado. Un tipo que venía de trabajar, un laburante, un chofer de colectivos, un tipo que dice, no soy de este mundo, no pertenezco, estoy picado, sáquenme de acá, por favor. ¿Qué pidieron un teléfono a su nombre? Porque no es que como es nuestro defendido, uno cree que es inocente. Cuando uno ejerce el derecho penal, sabe que el imputado puede ser culpable. Pudo haber vendido droga, pudo haber cometido un homicidio, pero por eso es lo que le decía a él, que cuando uno encuentra sus principios, sus valores afectados, es mejor, bueno, no ejercer esa defensa. En este caso sí es una persona inocente, y es importante la serenidad con la que uno trabaje, por eso el estar un fin de semana estudiando una causa, encontrar cuáles son los elementos, hablar posteriormente con el imputado, ir a verlo. Bajar al barrio a trabajar, a buscar testigos, a hablar con testigos. O sea, el trabajo de campo. Porque yo muchas veces digo a los fiscales, ustedes no trabajan en la calle, nosotros sí. Nosotros nos metemos en la villa, nosotros nos metemos en los lugares más inhóspitos. Pero es parte de nuestro trabajo. Pero por eso les decía, chicos, cobren por los trabajos, cóbrenlos bien, no regalen su trabajo. Después se encuentran con que lo que cobraron no les alcanza y no les va a ayudar a hacer el trabajo como tienen que hacerlo, porque van a estar abocados a conseguir otra causa para poder sobrevivir. Entonces, es un tema que sépanlo desde ahora. Es preferible que sean caros y buenos y dedicarle tiempo a una causa, que no agarrar causas pequeñas que no sirven para nada y que no nos llevan a ningún lugar. El tema es hacerse fama de causas conocidas buenas. Se habilitaron otros micrófonos. Bueno, sigamos. Una vez el cierre de la IPP,
que es en el momento que le decía, donde ya nos van a dar traslado para ver si tenemos alguna prueba más que para producir, o si tenemos... No, ahí en ese momento lo aconsejable es dejarla que se eleve la causa a juicio y traer los elementos que tengamos, o como prueba complementaria, ofrecerla en la audiencia del 338, o eventualmente incorporar testigos. También convengamos que hay testigos que pueden ser traídos cuando hay eventos nuevos por el 363 del Código Procesal, que es en el momento que se está celebrando el juicio, nos aparece algún elemento o lo tenemos bajo la manga, preparado para sorprender al fiscal, y el fiscal nos puede ser nosotros, y decirle, bueno, señores, se denuncia un hecho nuevo, un testigo que apareció, y se le pide al tribunal que lo hagamos declarar. Hasta este es el último momento que tenemos para presentar un nuevo testigo. Pero cuidado, porque les decía hace un rato, yo me he encontrado con abogados que son muy caros y me han dejado con prisión perpetua a un tipo en una sentencia compartida de un tribunal oral, de un juez le dio el beneficio de la duda, un juez lo condenó, el otro compartió el voto y terminó condenado con prisión perpetua. Le sacaron $160.000 nada más para defenderlo y lo dejaron represo. Bueno, ahora estamos yendo a la Corte Suprema, estamos con el recurso Informe Pauperis y estamos con el recurso nuestro, por otro lado, y si no nos queda la Comisión Interamericana, como para seguir. Pero, y si no, el último que tenemos una vez que fue cosa juzgada, es un recurso de revisión. Es la última arma que nos queda como para decir, bueno, mire, hay elementos que no fueron tratados y es la última oportunidad que tiene el imputado una vez que la causa quedó definitivamente lavada y planchada, como decimos comúnmente, pero declarada como cosa juzgada. ¿Cómo? Sí, si alguien tiene alguna pregunta, alguien quiere decir algo en los últimos minutos. Espero que no haya quedado claro. Claro. ¿Alguna duda que tengan? Porque nosotros, nuestra idea era justamente dar una visión desde la práctica. Quizás hay temas que dimos por sentados, como sabidos. Bueno, si tienen alguna duda la podemos responder antes de finalizar. Bueno, si alguien tiene, vaya escribiéndola. Lo único que sí les puedo decir, les puedo aconsejar, y si alguien en algún momento tiene alguna duda respecto a algo, me escriben, y lo que puedo ayudarlos, lo que podamos colaborar, gustosos. Lo único que sí, como dicen los chicos, ahora no sean tibios, traten de ponerle garra a la profesión. Vos, una profesión, o la rama, el derecho penal, es una rama fantástica, donde se van a encontrar gente muy buena, con gente jodida, pero bueno, es parte del derecho penal. Pero con respecto a los juzgados, ahí sean rigurosos, porque les van a aplicar el rigorismo todos los días. Y estoy en un grupo de abogados penalistas que decían el otro día, extraño que me caigan a pedo los tribunales. Claro, porque saben que si no se ponen firme, si no los conocen, le ha pasado a mi hija, le han dicho, cuando vengas a la fiscalía, avisarnos que soy la hija del doctor, porque si no, no te damos bola. Y lamentablemente no tendríamos que pasar por eso. Así es. Y por el otro, a veces no es de soberbia, pero pasa que muchos empleados judiciales de mesa de entrada no saben. Antes de la pandemia preparamos un habeas corpus por una detenida, que hagamos la causa ya con condena, pero no estaba firme, entonces presentamos el recurso de casación y en paralelo preparamos un habeas corpus por las condiciones de ella, que permaneció en libertad durante toda la situación del proceso. ¿Qué te quieres? No, loca, ¿viste? El micrófono activado y no se escucha, si lo pueden desactivar, ahí está. Bueno, presentamos un habeas corpus por las condiciones de ella, porque permaneció en libertad hasta el debate oral, hasta el dictado del veredicto. Y cuando fue la chica que trabaja en el estudio a presentarlo, le dijimos que vaya a Secretaría de Cámara, porque como la sentencia había sido dictada por un tribunal oral, no podíamos presentar el habeas corpus ante el mismo tribunal, entonces había que presentarlo en Secretaría de Cámara. La pasearon por todo el edificio de los penales. Hasta que le dijimos que pida hablar con la secretaria a cargo,
de cámara, y fue ella quien le dijo que sí, porque el denunciante le decía que no, que quiere presentarla en el tribunal oral, donde quien había dictado la sentencia es irrisorio. Bueno, con respecto a esto, esta fue otro tema de una chica mal defendida. Una joven de 23 que terminó condenada a 5 años y 6 meses, hay un micrófono que está abierto y está tapando todo. Terminó condenada por un delito que no fue defendida. Ese es otro remedio procesal que tienen ante una sentencia, que uno la apela, que tienen un habeas corpus como remedio procesal, como para que recupere en prisión domiciliaria, ya no vaya a la cárcel, pero una joven que era adicta a las drogas, consumía alcohol, se juntó con 2 personas más, hizo lo que no debía hacer, terminó presa. Hoy está en la casa, gracias a Dios, hoy está en la casa. Es una chica que está cursando el 3er año de Derecho, porque es una chica que se curó, está bajo tratamiento psicológico. Todos esos elementos hay que hacerlos valer al momento de presentar un habeas corpus, hay que fundamentar quién, cómo, cuándo, dónde, todo. Contención familiar, si trabajaba, si estudiaba, si tiene arraigo, son elementos fundamentales para demostrar la inexistencia de peligros procesales que muy abiertamente y muy a la ligera los jueces consideran que existen, y los fiscales siempre se van a oponer a cualquier pedido que haga la defensa. Eran 3 imputados, la única que está en su domicilio es ella, para que se den una idea. Entonces, el problema es que los abogados a veces no sabemos, y yo también, yo vivo aprendiendo y vivo estudiando todos los días estudiamos, porque el que no estudia es cada vez menos abogado. Entonces, todos los días aprendemos, por eso le damos estas herramientas, como para que, en caso de que no sepan, porque no se las van a enseñar tampoco, y no te la enseñan en la facultad, y no te la enseñan después los colegas, porque hay mucho egoísmo. Por eso les decimos, traten de fundamentar, traten de seguir la causa, traten de estar. Para eso tienen que cobrar. Si no cobran bien, ahí van a tener un serio problema, por eso les digo, porque después la necesidad los va a superar al trabajo que tienen. Ese es el tema. Y se van a llenar de causas chicas que no les va a servir para nada. No sé si alguien tiene alguna pregunta. A ver si hay alguna pregunta. ¿Alguien la pregunta? Sí. Comunicación del centro de seguimiento del imputado, se toman mal las calles. Bueno, Yamila, ese sobrecimiento fue en primera instancia, lo dispuso el fiscal. Si lo dispuso el fiscal, tenés derecho a apelarlo a la Fiscalía de Cámara. Te vas a la Fiscalía de Cámara y ahí apelás la resolución del fiscal y la fundamentás. Entonces, lo van a mandar a que la abra de nuevo y te recomiendo que vos estás por la parte de la víctima, que te presentes como particular damnificado. Así lo vas a obligar, sí, te presentás como particular damnificado y lo vas a obligar al fiscal a que tome elementos, porque los fiscales no quieren laburar. Chicos, hay muchos doctores, doctoras, chicos con respeto, hay muchos meritorios trabajando todavía, es una locura. Entonces, ¿saben qué? Y te falta el respeto. Entonces, por eso le digo, yo soy un calentón y me paro de mano y grito y hago quilombo. Es la única manera que los respetan. Háganse respetar. Cuando los conocen, que son quilomberos, no les falta más el respeto, no los joden más. Entonces, quilombero bien, no es que hay que empezar los gritos, no. Hay que hacerse valer. Porque ¿saben con el tema? Venga mañana. Claro, somos nosotros los que estamos caminando todos los días. Somos nosotros los que nos tenemos que ganar el pan todos los días. Ellos cobran el sueldo, y se lo digo en la cara, a ustedes les puede ser el sueldo. Yo la tengo que salir a ganar, la tengo que salir a caminar. Entonces, denme el respeto, después no pidan respeto si ustedes no nos dan respeto. Pero nosotros los abogados nos exigimos que nos respeten. Ese es el problema. ¿Ahí hay más que tengan una pregunta, que se nos va el tiempo? Bueno, espero que les haya servido. No sé si habremos cumplido con las expectativas de lo que esperaban, pero preferimos ser técnicos en lo que es al accionar diario. Porque los conceptos ya los tenemos y si no, tengo una biblioteca llena de conceptos que los leo cuando necesito. Así que la idea era llegar a ustedes y ver en qué podíamos transmitirles de lo que pasa diariamente. Sé que muchos son colegas, pero bueno, uno lo vive de diferentes formas. Yo tengo muchos años y les voy a repetir, he estado de los dos lados. Entonces, tengo una visión totalmente diferente. Y cada fuero es distinto, entonces el que no ejerce el derecho penal a veces es muy distinto ir a un juzgado de familia que ir al fuero penal y manejarte con imputados, con la familia de los imputados y en general con todo lo que es el poder judicial.
Y después no se olviden de la última etapa, después del juicio oral, que no lo hablamos porque era para ver otra charla, pero después de hacer un seguimiento de lo que es desde la ejecución, que ahí tenemos otro tema, y también seguir trabajando. Tenemos 3 etapas del proceso, entonces por eso la instrucción, el plenario y después la ejecución. Yo no les prometo que se vaya a subir nada porque yo no soy el administrador. Yo le agradezco al doctor Juan Pablo Chiesa, que es un amigo, compañero de Crónica, la oportunidad que me dio de poder hablar con ustedes, pero es el doctor Chiesa el titular. Así que gracias a ustedes. Y si alguien tiene una pregunta, antes de que se corte, aprovechen. Si no, después le estamos mandando el trabajo para que lo vayan utilizando. Es un muy lindo trabajo. Muy lindo trabajo. Materiales. Desde mi lugar, con el tema del miedo, te puedo decir, a veces para las mujeres es difícil ejercer el derecho penal. Bueno, estoy con mi papá, en el día a día, salí de la facultad, yo hice un posgrado en Derecho Penal, pero nada te enseña como la práctica y como el caminar la calle y tener a alguien como yo tengo a él de guía todos los días, pero es algo que podemos hacer perfectamente y que te podés dar sola, siempre cada causa es un desafío, Sí. porque cada delito tiene sus particularidades, cada causa tiene sus particularidades, por más que sea el mismo tipo de delito que otra, y cada juzgado de fiscalía trabaja a su manera también. Y otra cosa, el fiscal es el fiscal, es quien está frente a nosotros, no es la autoridad. Nosotros con el fiscal estamos enfrentados, él tiene que acusar, nosotros defender. No le tengamos miedo, porque ¿sabés qué? Los maltratos los permitimos nosotros, no permitamos más eso. Empecemos a pelear por nuestros derechos. Los colegios no lo hacen, empecemos a hacerlo desde cada lugar nosotros. En algún momento se tendrá que dar vuelta. Celeste, hemos tenido la posibilidad de estar en Estados Unidos. Bueno, yo estuve en España, aparte. Y la igualdad de armas se respeta. Acá no. Lamentablemente se habla, se escribe muy bonito, pero tenemos un problema. Se trae doctrina, jurisprudencia de Estados Unidos, de España, de Italia, y tenemos un mejunje terrible. Y ahí está el problema, que no tenemos nada serio y que nada se respete. Entonces, les decía de los temas carcelarios. Los sistemas carcelarios son paupérrimos, están 30 años atrasados en lo que quieran. Y tenemos gente viviendo ahí. Pueden ser los mayores delincuentes, se tienen que morir, pero ¿saben qué? Pero tienen que tener condiciones dignas. Así como tienen que tener una defensa eficaz, las condiciones de detención tienen que ser dignas. Al Estado le sale 70.000 pesos por mes un detenido. ¿Saben cómo viven? Como chanchos. ¿Quién se roba la plata? No, bueno, esto es la historia de siempre. Pero lo denuncio en televisión hace años. Y esto sí, igual, no le interesa nada. Esto es una joda y nosotros somos parte de ese sistema. ¿Cómo se cobra? En peso, en moneda de uso corriente. Pero se cobra caro, chicos. Una causa, más o menos, hoy se empieza a hablar de 500.000 pesos. Una causa más o menos. Cobrar menos es empezar a regalarse. 200, 300, depende del tipo de causa leve. Una causa por un culposo. Pero después las causas se cobran, depende el delito que sea, depende de las circunstancias particulares, depende. Y otra cosa, les tiro un tip. Empiecen a invertir. ¿Cómo se invierte? Empiecen a tener gente para ustedes, que trabaje para ustedes. ¿Cómo? Todos tenemos gente en la calle. Nos queda un minuto. Todos tenemos gente en la calle. Empiecen a pedir que les traigan causas y paguen por las causas. Y van a empezar a trabajar bien y con un ritmo continuo, pero cobrando bien. No se regalen. No hay causa de 50, de 100.000 pesos, no hay. Les aviso por las dudas. Les agradezco al doctor Juan Pablo Chiesa, les agradezco a todos ustedes por habernos escuchado. Muchas gracias. Gracias a todos, esperamos que haya servido.